Buenas tardes. A nombre de la Semana Petrolera y de nuestra comunidad académica, le doy la más cordial bienvenida a esta ponencia titulada Hidrógeno, ¿dónde estamos hoy y perspectivas en el horizonte? Agradecemos su presencia, su disposición e interés en seguir fomentando la formación a través de los espacios que conectan en el ámbito académico. El día de hoy tenemos el honor de contar con un invitado cuya trayectoria representa una valiosa aportación al desarrollo tecnológico y energético del país, el ingeniero Edgar González Álvarez. Un aplauso, por favor. El ingeniero Edgar González Álvarez es ingeniero químico, egresado de la Universidad de La Salle. Cuenta con más de 18 años de experiencia como ingeniero de proceso en la empresa ICA Fluor. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y eficiencia energética por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha participado en diferentes proyectos de impacto nacional, desarrollo de ingeniería básica y de detalle para plantas regeneradoras de amina y plantas recuperadoras de azufre. Cuenta además con experiencia en plantas efluentes y de destilación combinada. Actualmente es líder del equipo de ingeniería de proceso de ICA Fluor para plantas de hidrógeno, entre las que destacan las plantas de hidrógeno de la refinería de Dos Bocas, la refinería de Tula y la de Salina Cruz. Ha impartido cursos a operadores de refinerías sobre tecnologías de regeneración de aminas. Asimismo, ha asistido a seminarios para expertos de azufre y aminas, a diversos congresos internacionales y seminarios relacionados con el tema de hidrógeno. Cuenta con certificación de hidrógeno por parte de la Cooperación Técnica Alemana y por la New Energy Coalition en Países Bajos. Forma parte del programa de expertos técnicos en ICA Fluor como mentor, con especialidad en tratamiento de gas de recuperación de azufre y plantas de hidrógeno. Adicionalmente a su experiencia en ICA Fluor, cuenta con 2 años de experiencia previos en plantas de healthcare de Procter & Gamble como Project Manager, y es responsable de la creación de un nuevo departamento dentro de la planta llamado Utilización de Materiales. Asimismo, es catedrático de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de La Salle. Cuenta con varios años de labor y de liderazgo en asociaciones gremiales como el IMIC y es miembro del AICHE, la Sociedad Mexicana de Hidrógeno y la Asociación Mexicana de Hidrógeno, y del Programa Global de Hidrógeno de la Industria y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria. Ha impartido diversos cursos, seminarios y conferencias, tanto a nivel profesional como en universidades. Además, es escritor de diversos libros de poesía y prosa, aficionado al arte, al ilusionismo y ha colaborado en varias revistas electrónicas. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Edgar González Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre uno de los temas que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Que es el hidrógeno. Por todos lados se empieza a hablar del hidrógeno. Y vamos a empezar preguntando, ¿qué saben ustedes del hidrógeno? ¿Qué han escuchado del hidrógeno? A ver, por ahí alguna mano levantada. Exactamente, esa es una de sus características. Perfecto, y bueno, vamos a platicar primero sobre cuáles son las características del hidrógeno, ¿no? Y por qué se está poniendo tan de moda hablar del hidrógeno. Entonces, lo primero que creo que todos los aquí presentes sabemos es el primer elemento de la tabla periódica. Es un átomo que tiene un protón, un electrón, es decir, es el átomo más pequeño que podemos encontrar, pero a su vez también es el elemento más abundante en el universo. Entonces, por eso muchas veces se habla de hidrógeno como si fuera un pequeño gigante, ¿no? Porque a pesar de ser el átomo más pequeño, es el más abundante en todo el universo. 3/4 partes del universo están hechas de hidrógeno.
Es la molécula más ligera que podemos encontrar, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Usualmente lo vamos a encontrar como un gas y además no es tóxico, no es metálico y es explosivo. Y justo lo que decía el compañero, tiene un alto contenido energético. Y eso es lo que lo ha hecho tan relevante en los últimos tiempos. ¿A qué nos referimos con que tiene un alto contenido energético? La energía que se puede producir con el hidrógeno es 2 veces más de la que podemos producir con metano. Y es 3 veces más de la que podemos producir con la gasolina. Y además, el plus que tiene el hidrógeno es que es precisamente una fuente de energía libre de carbono. Y aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver, digamos, cuál es el poder calorífico del hidrógeno contra otros combustibles que solemos utilizar y que actualmente pues son mucho más utilizados, ¿no?, por todos. Y por ejemplo también con 1 kilogramo de hidrógeno podemos generar 33.3 kilowatts hora de energía utilizable, mientras que con 1 kilogramo de diésel solo podemos generar 11.83 kilowatts hora. Entonces, esta es una de las características que le da más relevancia al hidrógeno actualmente. Y ahora, seguramente también han escuchado hablar de cuáles son los colores del hidrógeno, ¿no? También es un tema que está muy de moda y creo que diario salen más colores para el hidrógeno. Pero bueno, vamos a platicar un poco sobre los principales colores del hidrógeno. Me parece que en la conferencia que tuvieron anteriormente hablaron un poco del hidrógeno verde. Ahorita vamos a platicar sobre la principal, no digo toda la gama de colores del hidrógeno, pero sí la principal gama de colores que tenemos para el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, sus características principales es que utiliza como materia prima el agua. La tecnología que se utiliza para generarlo es la electrólisis. Las fuentes de energía para poder producir este tipo de hidrógeno son energías renovables, y este es el punto más importante del hidrógeno verde, que se produce con energía renovable. Puede ser eólica, puede ser solar, puede ser hídrica, pero debe ser energía renovable. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tenemos una huella de carbón muy baja. ¿Me pueden decir a qué nos referimos cuando hablamos de la huella de carbón? ¿Han escuchado ese término? A ver, acá. Bueno, básicamente la huella de carbón es el daño que se le ha hecho a la capa de ozono, si lo queremos ver muy general, mediante el uso de combustibles fósiles, que son la quema, por ejemplo, pues sí, la quema y se hace el CO2, el CO. Entonces, pues eso es lo que conocemos como huella de carbón, ¿no? Ok, muy bien. Y tenemos un amigo segurín. A ver si llega. Perfecto. Exactamente. Cuando hablamos de la huella de carbón, estamos hablando de cuál es el impacto que estamos teniendo por la generación de gases de efecto invernadero. Y esto lo llevamos justamente a unidades de carbón, ¿no?, para estandarizar. Entonces, entre mayor sea la huella de carbón de cualquier proceso, es más, cuando salimos de nuestra casa y venimos para acá, estamos teniendo una huella de carbón, porque estamos generando de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, estamos generando emisiones hacia la atmósfera. Entonces, todo eso es a lo que le llamamos la huella de carbón. Entre más contaminante sea un proceso, pues una mayor huella de carbón tiene, ¿no? Y una de las principales características del hidrógeno verde es precisamente que su huella de carbón es muy baja. Entonces, es una de las tecnologías más limpias que tenemos, y por eso la relevancia como un vector energético para precisamente dar ese paso en la transición energética. Pero tenemos también
otros colores para el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hidrógeno rosa, que también tiene una huella de carbón muy baja, también se produce por electrólisis, también su materia prima es el agua, pero aquí la diferencia es que la energía que vamos a utilizar para generar este tipo de hidrógeno va a ser energía nuclear. Entonces, también, digamos, históricamente, como que está muy satanizada la energía nuclear, ¿no? Y lo primero que todos piensan, energía nuclear, Chernobyl. Y más con la serie, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Pero realmente la energía nuclear es una de las energías más limpias que podemos encontrar. Es una energía también muy segura porque precisamente a raíz de accidentes como Chernobyl, pues se han tomado medidas mucho más estrictas para mejorar la seguridad en el uso de la energía nuclear. Entonces es una energía segura, es una energía muy limpia y claro, el contra que tiene pues es los desechos. Una vez que ya dejamos de generar energía, pues los desechos nucleares sabemos que son altamente radiactivos y deben tener un manejo muy particular, muy especial para no generar más contaminación. Pero, digamos, el hidrógeno rosa, cuando hablamos de la generación, de la producción del hidrógeno, es un hidrógeno con muy baja huella de carbono, al igual que el hidrógeno verde. El siguiente tipo de hidrógeno es el hidrógeno amarillo. Y aquí hay un debate entre quienes definen los colores. Algunos dicen que el hidrógeno amarillo es el que se produce con energía solar, pues porque el sol es amarillo, ¿no? En general, la mayor parte de la bibliografía acepta que el hidrógeno amarillo es una combinación de fuentes de energía para generar el hidrógeno. Entonces, su huella de carbono puede ser de muy baja a baja. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo estamos combinando las fuentes de energía para la electrólisis. Si estamos, por ejemplo, generando energía con gas, pero también la estamos combinando con energía solar, entonces tendríamos un hidrógeno amarillo. Y esta combinación pues nos daría una huella de carbono baja, porque finalmente si estamos generando energía con gas, pues vamos a estar generando emisiones también, ¿no? Después, otro hidrógeno que es muy poco conocido, pero que nos puede ayudar mucho para dar ese paso a la transición energética, es el que llamamos hidrógeno turquesa. El hidrógeno turquesa el proceso que lleva es que utilizamos biomasa o gas natural que va a tener menos emisiones que el diésel, que la gasolina, que cualquier otro hidrocarburo, y la tecnología que vamos a utilizar es la pirólisis. ¿Han escuchado hablar de la pirólisis? ¿Alguien tiene una idea de...? Bueno, la pirólisis es la combustión, pero en ausencia de oxígeno. Se ocupa otro gas para generar una combustión y eso es lo que se conoce como la pirólisis. Exactamente. Y bajo allá. Creo que no llega, pero si no se imagina. Muy bien, la pirólisis precisamente es eso, ¿no? La combustión en ausencia de oxígeno. ¿Y a qué nos lleva la combustión en ausencia de oxígeno? A que no vamos a tener emisiones. Entonces, el hidrógeno turquesa también va a tener una huella de carbono muy baja en la producción del hidrógeno. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque los productos, bueno, el producto principal de este proceso, pues va a ser el hidrógeno, que es lo que queremos hacer. Pero el subproducto que vamos a tener va a ser carbón. Entonces, dependiendo del uso que le den a ese carbón, pues si lo queman, pues ya vamos a tener emisiones, ¿no? Pero en sí, en la generación,
no vamos a tener emisiones en el hidrógeno turquesa. El otro tipo de hidrógeno que encontramos es el hidrógeno azul. Este se va a producir con gas natural. La tecnología que se utiliza es el reformado con captura de CO2. Y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre qué es el reformado. Pero aquí lo importante que tiene es que el proceso de reformado va a tener emisiones, va a tener una huella de carbono media. Pero cuando le agregamos aquí la captura de carbono, es decir, en lugar de estar mandando a la atmósfera el carbono que se genera, el CO2 que se genera en el proceso, lo capturamos y lo podemos utilizar en otro proceso, entonces disminuimos a la huella de carbono y podemos hablar de que es baja. ¿Ok? Esto ténganlo en cuenta cuando entremos a hablar más a detalle del proceso de reformado. El siguiente es precisamente el hidrógeno gris, que es el que más estamos produciendo en el mundo y en el país. Este va a ser con gas natural. El proceso va a ser de reformado de metano con vapor, que ahorita vamos a entrar a detalle. La fuente de energía también es gas natural, es tanto la materia prima como la fuente de energía para llevar a cabo el proceso, y su huella de carbono va a ser alta. Y finalmente, los que queremos evitar más son precisamente el hidrógeno café y el hidrógeno negro, los cuales obtenemos por medio de un proceso de gasificación, pero aquí utilizamos combustibles fósiles, puede ser carbón, puede ser gas, como fuente de energía para el proceso, y además la materia prima va a ser carbón, ya sea vegetal en el caso del hidrógeno café o mineral en el caso del hidrógeno negro. Entonces, como se pueden imaginar, estos van a tener una huella de carbono muy alta. Ahora, ¿para qué todo este rollo de los colores y del hidrógeno? ¿Qué está pasando el día de hoy respecto al hidrógeno? Entonces, en el mundo se están produciendo aproximadamente 95 millones de toneladas de hidrógeno. Y de esa producción de hidrógeno que estamos teniendo a nivel mundial, el 62% es hidrógeno gris. El 21% es hidrógeno ya sea café o negro. El 16% del hidrógeno que ahorita tenemos en el mundo para la industria es, digamos, un subproducto de algún otro proceso. No es el producto principal de ese proceso. Solo el 1% es hidrógeno verde y 0.6% es hidrógeno azul, que quiere decir que se está capturando el CO2. Entonces, si se fijan, el porcentaje de hidrógeno limpio que tenemos en el mundo es mínimo respecto a los porcentajes de hidrógeno con alta generación de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con esta producción de hidrógeno estamos generando una gigatonelada por año de CO2. ¿Cómo se está usando ahorita el hidrógeno? El 33% del hidrógeno que se produce en el mundo se está utilizando para producir amoníaco. El 28%, casi no se alcanza a ver, pero ahí dice 28%, se está utilizando para producir metanol. El 7% se utiliza en la industria acerera y el 32% se está utilizando actualmente en refinación. ¿Para qué se utiliza en refinación? ¿Alguien se le ocurre? Para las hidrodesulfuradoras, hidrodesulfuración, dijo alguien por acá. Pues ni modo, se van dos. Para quien haya dicho por acá, hidrodesulfuración. Sí, hasta allá no voy a llegar. Entonces,
justamente se utiliza en las refinerías para hacer hidrodesulfuración, es decir, quitarle el azufre a los combustibles, ¿no? Al diésel, a la gasolina, a la nafta, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el proceso que se utiliza para eso y el más utilizado a nivel mundial actualmente? El reformado de metano con vapor. Entonces, ¿en qué consiste el reformado? Vamos a tener una serie de reacciones. Primero vamos a tener gas natural, es decir, metano, CH4, y lo que vamos a buscar es combinarlo con agua para obtener monóxido de carbono como subproducto y hidrógeno como producto principal. Y esta es una reacción endotérmica, por lo tanto necesitamos suministrar mucha energía a este proceso. Las reacciones que se llevan a cabo es primero una hidrogenación del metano para el contenido de azufre que pudiera tener, convertirlo en H2S. Y una vez que se convierte en H2S, vamos a remover ese H2S, vamos a llevar a cabo la reacción de reformado, que es esta, y después el CO que se obtuvo como subproducto lo hacemos reaccionar con agua para incrementar la eficiencia del proceso. Entonces, como así platicadito es menos claro, aquí hay un diagrama de bloques en donde aquí tenemos el gas natural, entramos al tratamiento que les comentaba, en donde vamos a tener una hidrogenación y después desulfuración para remover el azufre y el H2S que pudiera tener el gas natural. Después vamos a llevar a cabo una reacción de pre-reformado. Esta reacción de pre-reformado, la ventaja que nos va a dar es que, como les decía, la reacción de reformado es una reacción endotérmica y requiere muy altas temperaturas. Aproximadamente entre 900 y 1000 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos con el pre-reformado es, a una menor temperatura, hacemos reaccionar el CH4 con vapor, y esto nos va a permitir que no se empiece a coquizar dentro del reactor de reformado. Como se genera mucha energía, vamos a tener una sección para generar vapor. Vamos a generar vapor dentro de la planta y este vapor es el mismo que vamos a utilizar para la reacción con el CH4. Después vamos a tratar de mejorar la eficiencia de esta reacción por medio de diferentes tipos de catalizadores, dependiendo de las temperaturas que tengamos en el proceso, para que el CO reaccione con el agua que no reaccionó, y finalmente vamos a purificar este hidrógeno para que alcance la pureza que necesita dentro del proceso, ¿no? Esto lo podemos hacer por medio de una unidad PSA. ¿Han escuchado hablar de las unidades PSA? ¿Alguien sabe cómo funciona una PSA o para qué sirve una PSA? Ni modo, te quedas ahí. Es para separar el desgaste a presiones altas. Sí, exacto. Lo que buscamos en una unidad... Exacto, lo que buscamos en una unidad PSA es justamente hacer una separación de gases por medio de un absorbedor con D. Entonces, lo que vamos a hacer es que en ese absorbedor se van a quedar los contaminantes, lo que no queremos de ese gas, y por un cambio de presiones vamos a sacar el gas que sí queremos, que en este caso es el hidrógeno, y en el absorbedor se va a quedar todos los residuos que no queremos, ¿no? El CO, el CH4 que no haya reaccionado, etcétera, etcétera. Pero en la planta de hidrógeno no se desperdicia, ¿no? Aquí dijimos, como tenemos mucha temperatura, no vamos a desperdiciar esa energía y vamos a generar vapor. En el caso de la PSA, no vamos a desperdiciar el gas con los contaminantes,
sino que lo vamos a utilizar como gas combustible para el reformador. Entonces, una vez que arranca una planta de hidrógeno por reformado, salvo el resto de los servicios auxiliares, digamos, es una planta casi autónoma, ¿no? Está generando su propio vapor, está generando su propio combustible. Y finalmente, ya que tenemos el hidrógeno purificado, que puede llegar hasta un 99.9% de pureza, pues ya lo vamos a exportar hacia las plantas que lo requieran, generalmente las hidrodesulfuradoras. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos del hidrógeno? Y aquí tenemos unas gráficas, no voy a entrar tanto a detalle en estas gráficas, pero aquí lo que estamos viendo es el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Aquí tenemos el país, está por los principales países que están generando emisiones. El país que más emisiones está generando es China. Y aquí lo que tenemos son diferentes escenarios sobre cómo se puede estar incrementando la temperatura global del planeta respecto a los diferentes compromisos que están asumiendo los países. Entonces, esta parte verde es asumiendo que todos los países que han firmado tratados, no sé, como el Tratado de París, digamos que todos los países que han firmado esos tratados van a cumplir con todos los compromisos que adquieren al firmar estos tratados. ¿Qué compromisos? Reducir emisiones, cambiar sus perspectivas, etcétera, etcétera. Estaríamos por ahí. Ya no podemos bajarlos por más que tengamos los compromisos y que cumplamos con los compromisos ambientales de los países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, buscar la adaptación. Entonces, si ya no vamos a lograr reducir esos 2 grados centígrados, que parece insignificante, pero a nivel global tiene un gran impacto este incremento. Ya hemos visto derretimiento de polos, incremento de las temperaturas, tenemos lluvias en noviembre cuando no deberíamos tener lluvias, ya se está dando este cambio climático acelerado, ¿no? Tenemos que adaptarnos para vivir con estos 2 grados más. Pero no es nada más adaptarnos y decir, bueno, pues ya subieron, ya qué, ¿no? Sino buscar que no se sigan incrementando la temperatura global. Y actualmente el 2% de las emisiones totales, que igual parece un número muy pequeño, pero si lo vemos a nivel global, estamos hablando de que el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de plantas de producción de hidrógeno gris. Entonces tenemos que cambiar radicalmente la forma en la que estamos utilizando la energía para, si ya no podemos revertir estos 2 grados, para que no se siga incrementando la temperatura globalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el panorama? Porque tampoco se trata de hablar de puras cosas tristes, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama actualmente? Aquí vemos una gráfica hasta el 2030 sobre a nivel global, esto es a nivel global,
sobre los proyectos que se tienen de hidrógeno verde e hidrógeno azul, es decir, el que tiene el hidrógeno gris con captura de carbono. Y aquí en verde oscuro lo que vemos son los proyectos que ya se tiene financiamiento para llevarlo a cabo, que ya se tienen todas las condiciones. Digamos, estos proyectos ya están firmes, ya se van a realizar en el mundo, ¿no? Y en verde claro tenemos los proyectos que se planea realizar, que se está haciendo investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, pues realmente sí es alentador que cada vez más países, cada vez más empresas están buscando incrementar justamente estos proyectos que nos permitan tener combustibles más limpios y más eficientes, porque si recordamos también el hidrógeno es mucho más eficiente, ¿no? Por lo que platicábamos al principio. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que es muy costoso. Actualmente, hacer proyectos de hidrógeno verde resulta muy costoso. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta otra gráfica en donde vemos los costos de producir hidrógeno gris, que si nos fijamos está por aquí abajo, hidrógeno azul, que pues es un poco mayor al de hidrógeno gris, porque finalmente es la misma tecnología, pero le ponemos el plus de la captura de CO2, y ahorita el hidrógeno verde pues está por las nubes, ¿no? Aunque haya sido Buen Fin, pues no bajaron los precios de la producción de hidrógeno verde. Pero lo que es alentador es que muchos países están buscando precisamente incentivos para poder producir este hidrógeno verde. Tanto países como por ejemplo estados en particular. En Estados Unidos, en California es un buen ejemplo. Bueno, no sé ahora durante la administración Trump si continuaron con esto, pero en la administración pasada había muchos incentivos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para que en lugar de hacer refinerías, por ejemplo, hicieran plantas de producción de hidrógeno verde. El incentivo era: si tú pones una refinería, te voy a cobrar impuestos. Si tú pones una planta de hidrógeno verde, no solo no te voy a cobrar impuestos, sino que te voy a dar dinero, voy a invertir en tu planta. Entonces, si fueran ustedes los dueños del dinero, ¿por cuál se irían? ¿Por la de pagar impuestos o por la que les den dinero para...? Entonces, ¿qué pasó? Se disparó la producción de hidrógeno verde en California, ¿no? Hablando de países, Alemania es un país que también ha estado invirtiendo mucho en hidrógeno verde. Japón es un país que también ha estado invirtiendo mucho en hidrógeno verde. Y estos incentivos, por un lado, yo te doy dinero para que pongas hidrógeno verde, y por otro, las sanciones o los impuestos al hidrógeno gris, lo que están planteando es que vamos a llegar a un momento, por ahí del 2040, aquí esta gráfica, a pesar de que es reciente, dice para el 2030, el 2030 ya está a la vuelta de la esquina, entonces veo complicado que se dé este cambio en el 2030, pero sí quizá para el 2040 que se dé este cambio y producir hidrógeno gris te salga mucho más. La perspectiva que se tiene, y es hacia donde nos tenemos que mover en este momento. Ahora, ¿qué es el hidrógeno verde? Les digo, creo que tuvieron ahorita una conferencia, pero vamos a platicar un poquito sobre el hidrógeno verde. Todos hablan del hidrógeno verde como una mano por ahí. Bueno, ¿tú ya habías participado? No. Separar de la molécula del agua, separar por compuestos de hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Justamente lo que buscamos con la electrólisis es hacer esa separación.
separación. ¿Y cómo vamos a hacer esa separación? Por medio de electricidad, ¿no? Aquí lo que tenemos es, por medio de la electricidad, vamos a hacer esa separación de la molécula del agua para tener hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro, y aquí tenemos un diagramita muy sencillo en donde tenemos un electrolizador en donde se está llevando a cabo esta reacción. Separamos el oxígeno, que ya sea que se utilice o se puede incluso ventear a la atmósfera. Vamos a tener el hidrógeno, vamos a tener una etapa de purificación de este hidrógeno, le vamos a quitar cualquier humedad que podamos tener y ya podemos utilizar este hidrógeno como combustible, ¿ok? Ahora, también, como veíamos, el mercado, digamos, 2/3 partes del mercado eran para producir amoníaco y metanol. Entonces, ¿qué uso le podemos dar principalmente al amoníaco? Como fertilizantes, ¿no? Está bien. Como fertilizante es uno de los usos principales que se le está dando al amoníaco actualmente, pero hay, digamos, un uso reciente a partir precisamente de toda esta industria del hidrógeno verde, que es propiamente utilizar hidrógeno verde para producir amoníaco verde y exportarlo, por ejemplo, hacia Japón, hacia Europa, porque es mucho más fácil transportar amoníaco líquido que hidrógeno gaseoso. Bueno, gaseoso pues va a ocupar un gran volumen, sería imposible transportarlo, pero también es más fácil transportar amoníaco líquido que hidrógeno líquido, porque el hidrógeno líquido debería estar a muy altas presiones y bajas temperaturas. Entonces lo que se hace es que ese amoníaco se transporta hacia otros países donde necesitan los combustibles, y una vez que llega, por ejemplo, si lo producimos aquí en México, se exporta hacia Alemania en barco, y una vez que llega a Alemania lo vuelven a gasificar y ya pueden utilizar el hidrógeno, ¿no? Entonces ese es uno de los usos que actualmente también se le está dando al amoníaco. Y bueno, el metanol, en donde además podemos utilizar el CO2 que capturamos en algún otro proceso. Entonces, se busca también producir tanto amoníaco verde como metanol verde. Ahora, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos actualmente para el hidrógeno? Uno de los principales retos, ¿cuál era la materia prima para la electrólisis? El agua. Entonces, justamente, uno de los principales retos que tenemos actualmente es qué vamos a hacer con el agua. Porque, bueno, también sabemos que puede haber escasez de agua. Entonces, si estamos en la disyuntiva de, bueno, tenemos agua para poder tomarla y sobrevivir, o tenemos agua para generar hidrógeno, pues ahí se vuelve un poco un dilema, ¿no? De qué hacer con el agua. Entonces, uno de los más grandes retos, y que ustedes van a tener también una vez que salgan de la escuela, es precisamente ver qué alternativas podemos tener para la materia prima de la electrólisis. Y si vamos a utilizar agua, ¿cómo podemos hacer ese uso eficiente del agua en el abastecimiento, en los permisos del uso, para poderla aplicar a los proyectos de hidrógeno verde y de electrólisis? Reducir costos, bueno, ya lo platicábamos hace rato. Actualmente las tecnologías de hidrógeno son muy caras, entonces uno de los principales retos también es reducir costos. Y ahí se puede volver también un poquito de qué fue primero, el huevo o la gallina,
Porque bueno, si tenemos muchas plantas de hidrógeno, pues obviamente se van a reducir los costos por la oferta y la demanda, pero pues para tener muchas plantas de hidrógeno, primero tenemos que reducir costos, si no nadie lo invierte, entonces se tienen que buscar esquemas, tanto con los gobiernos, legislación, se tienen que buscar incentivos para justamente poder reducir estos costos y llegar a ese punto, ¿no? Convertir instalaciones de CH4 a hidrógeno. Normalmente no vamos a poder hacer un cambio de combustible, por ejemplo, en las turbinas, que para generar energía eléctrica, no podemos simplemente decir, bueno, pues hoy amanecí de buenas y vamos a meterle hidrógeno a la turbina, ¿no? Tenemos que hacer una conversión paulatina de todos estos materiales. ¿Cómo podemos empezar? Mezclando el metano que se utiliza para la generación de energía con hidrógeno. Y por ejemplo ahorita con los materiales de tuberías, con los materiales de turbinas, podemos llegar hasta una mezcla entre el 20 y 25% de hidrógeno y el resto de metano. Entonces eso ya es un muy buen inicio porque estamos reduciendo sustancialmente los gases de efecto invernadero cuando empezamos a hacer esta sustitución, ¿no? Otro punto que podemos utilizar, a lo mejor no nos podemos ir directo al hidrógeno verde, pero sí podríamos empezar por el hidrógeno turquesa. Entonces, irnos paulatinamente a hacer esa transición, ese cambio, ¿no? La transportación es otro de los retos, como comentaba hace rato. Si quisiéramos transportar hidrógeno en estado gaseoso, pues no es nada eficiente, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas para hacer la transportación del hidrógeno y llevarlo justamente a los lugares en donde se puede aprovechar. ¿Y qué está pasando en México? Porque finalmente, pues, es la realidad con la que nos despertamos todos los días, ¿no? Actualmente en México tenemos 19 plantas de producción de hidrógeno gris, efectivamente. Ahorita 19 plantas en México están produciendo hidrógeno, pero es hidrógeno gris. Tenemos una nueva planta de hidrógeno verde. La primera planta de hidrógeno verde se inauguró justamente el pasado 8 de octubre. ¿Y por qué me acuerdo que fue el 8 de octubre? Porque el 8 de octubre es el Día Internacional del Hidrógeno. Entonces, digamos, aprovecharon esa fecha para inaugurar la primera planta de hidrógeno verde en México, que fue en Querétaro, y ese hidrógeno se está utilizando para fabricar vidrio para una farmacéutica, que fue en donde se puso esta planta de hidrógeno verde. Hay muchas opciones también. Por ejemplo, hay proyectos en el norte para producir metanol verde, hay proyectos en el sur para producir amoníaco verde, precisamente en sociedad con Alemania, y exportarlo hacia Alemania como amoníaco y poder utilizar el hidrógeno allá. Y bueno, por ejemplo, Europa está muy interesado en invertir en Latinoamérica para plantas de hidrógeno verde, justamente porque con la guerra de Ucrania se dieron cuenta que no pueden depender del gas para sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso en Europa están muy interesados en invertir en Latinoamérica y exportar hidrógeno verde. Japón también está muy interesado, y bueno, el problema que tiene Japón es que pues es de este tamaño, ¿verdad? Entonces están también muy interesados en invertir en Latinoamérica para la exportación de hidrógeno verde, que puede ser directamente el hidrógeno licuado o puede ser como amoníaco. Y si vemos el mapa de nuestro país, pues tenemos salida hacia un lado, tenemos salida hacia el otro, tenemos a Estados Unidos arriba, tenemos a toda Latinoamérica abajo. Entonces la posición geográfica de México es espectacular para poder hacer negocios. Además, tenemos todos los ecosistemas.
Entonces, si queremos generar energía solar, tenemos un montón de desierto para generar energía solar, ¿no? Si queremos energía eólica, pues nos vamos al istmo y ahí tenemos aire para rato, ¿no? Entonces, tenemos muchos recursos, tenemos una ubicación geográfica espectacular, incluso nos podríamos convertir en exportadores hacia todos lados de hidrógeno. ¿Qué nos falta? Que nos decidamos a dar ese paso hacia adelante, tanto en legislación como en inversión, ¿no? Entonces, buscar eso para que no solo hablemos de las buenas cosas técnicamente que tenemos, sino que económicamente nos daría también un gran impulso, ¿no? Seríamos una potencia en la generación de hidrógeno. Entonces, ahora sí que, como dicen por ahí, tenemos todo para triunfar, nada más falta que nos decidamos hacerlo, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la producción comercial que se tiene en México, tenemos 3 empresas que son las principales productoras de hidrógeno, que serían Linde, Air Liquide y Crioinfra. Y estas empresas están produciendo 2.650 toneladas al año de hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los usos que le estamos dando principalmente en México al hidrógeno? Pues precisamente en refinerías, ¿no? Para quitar el azufre de los combustibles. Y aquí tenemos un poquito de cómo está distribuida la producción de hidrógeno en México, que es de 248 millones de pies cúbicos por día, y esta es más o menos la distribución que se tiene. Ahora, nosotros como ICA-Fluor hemos tenido la oportunidad de participar justamente en plantas de producción de hidrógeno en diferentes refinerías, ¿no? En la refinería de Salina Cruz, en la refinería de Tula y en la refinería de Dos Bocas. Entonces, bueno, si se fijan, hay un gran mercado para el hidrógeno, hay muchas oportunidades para crecer. Entonces, pues ya nada más nos falta eso, el decidirnos a utilizar el hidrógeno en México como un verdadero vector para la transición energética. Y bueno, no sé si cuando iban entrando, si escucharon por ahí una cancioncilla que hablaba del hidrógeno, si escucharon el corito, decía, no es cuestión de si se requiere, es cuestión de cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, esperemos que ustedes, que saliendo de la escuela, pues van a tener en sus manos el futuro de la industria, que se atrevan a dar ese paso, ¿no? Y que busquen estas alternativas para poder mejorar la situación ambiental de nuestro planeta. Y bueno, pues muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico por si querían. Chicos, ¿pusieron atención? A ver, se va a hacer una dinámica de preguntas. Ustedes le van a preguntar al ingeniero. Preguntas de ingenieros, no vayan a hacer preguntas que no son acá, por favor. Así que alcen la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, gracias por compartirnos el panorama de hidrógeno y de todos los hidrógenos de México. Mi duda va un poco más enfocada a qué técnicas existen, además del reformado o otras como el blending, que pudieran ayudar a mejorar el impacto que tiene el calentamiento global en el mundo. Es decir, ¿qué técnicas tenemos para poder implementar actualmente para poder ayudar a lo que es la descarbonización? Ok, pues si vemos lo que platicábamos, de que de las 20 plantas de hidrógeno que hay, 19 son
hidrógeno gris y reformado, pues justamente una primera opción era pasar al hidrógeno azul, ¿no? Lo que les decía, la captura de carbono. No vas a tener que cambiarle nada a tu proceso de producción, sino agregarle. Lo que vas a hacer es, en la etapa en donde ya estás emitiendo ese CO2, ahí puedes poner, por ejemplo, una planta de amina. Esta planta de aminas lo que te puede permitir es capturar ese CO2, y cuando tenemos captura de carbono podemos reducir entre un 90 y 95% las emisiones. No van a ser cero, pero sí las podemos reducir considerablemente, entre un 90 y 95%. Y la ventaja que tiene también en la captura de carbono es que después ese CO2 lo podemos utilizar para otros procesos, como les comentaba hace rato, ¿no? Si tenemos hidrógeno y tenemos CO2, por ejemplo, podemos estar generando metanol, ¿no? Entonces, yo, como lo veo actualmente, es, como lo comentabas, el blending es una primera opción. La parte en donde tenemos la generación de energía, pero en donde estamos produciendo el hidrógeno como tal, justamente yo creo que la mejor opción ahorita es la captura de carbono. Y la otra también es el hidrógeno turquesa. Actualmente pues también tenemos mucho gas natural, entonces utilizar ese gas natural, pero en lugar de mandarlo a reformado, donde vamos a tener emisiones, lo podemos mandar a pirólisis, en donde vamos a reducir también las emisiones que hagamos. Entonces, esa es una opción también, ¿no? Y bueno, creo que ya no tenemos. Te toca una bolsa. A ver, de atrás. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Mi pregunta va dentro del gran panorama que tenemos en la cuestión económica y energética de lo que es el hidrógeno verde y el amoníaco verde. ¿Qué iniciativas, tanto públicas o privadas, tendríamos para explotar ¿cómo podríamos llamarlo? Este gran impulso para lo energético y lo económico para México? Legislación formalmente no hay en este momento, ¿no? Sin embargo, sí, recientemente, hace, ¿qué será?, un par de meses, justo la Asociación Mexicana del Hidrógeno, junto con otros expertos técnicos en la materia y expertos en legislación, en normatividad, etcétera, etcétera, han estado buscando justamente impulsar un plan nacional de hidrógeno. Como parte, digamos, del plan energético, impulsar un plan nacional de hidrógeno. ¿Qué se busca con este tipo de planes? Justamente atraer inversión, porque esa es otra realidad, ¿no? Que necesitamos tener esquemas de inversión mixta. Actualmente difícilmente podríamos llegar a plantas de hidrógeno verde y todo esto si no buscamos un esquema de inversión mixta. Por ejemplo, el proyecto que les comentaba de amoníaco verde, pues es una inversión entre Alemania, inversión privada, y también hay parte de inversión del Estado, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos clave para que se dé ese paso es, por un lado, ese esquema de inversión mixta, tanto privada como pública, el Plan Nacional de Hidrógeno, que va también, yo creo que impulsar bastante, por lo menos a llevar los reflectores a México, ¿no? En Latinoamérica ahorita las potencias en hidrógeno son Chile, que desde hace muchos años le ha entrado al mercado de hidrógeno. Incluso ahorita en muchas de sus refinerías, en lugar de estar, finalmente necesitan hidrógeno, entonces
en lugar de estar generando hidrógeno por reformado, lo están generando con hidrógeno verde. Brasil es otra de las potencias. Colombia se puso las pilas cuando vio que querían muchos invertirle al hidrógeno y se ha metido mucho, y Argentina también se está metiendo mucho, ¿no? Entonces México puede aprovechar también eso, abriéndose a un esquema de inversión pública y privada con el Plan Nacional, y también sería importante que se empezara a legislar, ¿no? También sobre el hidrógeno. ¿A qué me refiero con legislar? Justamente a buscar incentivos de impuestos para si tú vas a poner una planta de hidrógeno, que te demos un incentivo fiscal que te motive a poner esa planta, ¿no? Muchas veces encontramos más trabas que motivaciones para poner una industria, pero la legislación yo creo que ayudaría mucho en ese sentido. Entonces, otra pregunta, a ver, de por allá. Hola, ¿cómo están? Le agradezco por tomarme la palabra. Mi duda es si de alguna manera se podría tomar algo, poco o mucho de lo que es vapor de agua, qué tan es eficiente y remunerado el hecho de tomar ese vapor de agua del proceso para generar de alguna manera hidrógeno. Bueno, el vapor de agua como tal no se podría utilizar si hablamos de hidrógeno verde, ¿no? Si lo queremos llevar hacia electrólisis, digamos, el vapor de agua como tal no se podría utilizar. Quizá como condensado se podría utilizar, pero realmente, digamos, el requerimiento de agua para la electrólisis contra el vapor de agua te va a salir más caro, por así decirlo, el condensar vapor con la pérdida energética que conlleva esa condensación, para utilizarlo como agua para la electrólisis, ¿no? Como tal, el vapor directamente no se podría utilizar en la electrólisis. Además, el agua que se necesita para la electrólisis pues debe ser agua desmineralizada, de muy alta pureza, etcétera, etcétera. El vapor sí lo utilizamos, por ejemplo, para el reformado. En el reformado, pues de hecho es una de las materias primas, ¿no? El CH4 y el vapor. Y además, durante el reformado estamos generando mucho vapor. Lo que sí se hace es, por ejemplo, se genera más vapor en una planta de reformado, se genera más vapor del que se utiliza dentro de la planta. Entonces, ese vapor que se genera y que sobra, por decirlo de alguna forma, sí se puede utilizar para otras plantas, por ejemplo, dentro de una refinería, ¿no? Pero digamos, si lo estamos pensando de utilizar vapor para generar hidrógeno por electrólisis, no se podría, al menos actualmente no se podría hacer, ¿no? Capaz que aquí alguien desarrolla una tecnología y nos llevamos una buena sorpresa en unos años de que se puede utilizar ese vapor gracias a una tecnología que desarrolló alguno de ustedes, ¿no? Entonces, pero al día de hoy no lo podríamos utilizar de esa forma. A ver, ¿Azul chicos. o blanco? ¿Azul o blanco? Chicos, no se pueden de sus lugares, todavía no terminamos. No estén platicando. Gracias.
Ahora vamos a cambiar la dinámica. El ingeniero les va a hacer preguntas a ustedes. Y a ver si alzan la mano ahora sí. Los quiero ver. ¿Vale? A ver. ¿Cuál era la tecnología utilizada para generar hidrógeno negro y café? Gasificación. Muy bien. De acuerdo con las gráficas que vimos, ¿cuál es el país que más genera? Emisiones de gases de efecto invernadero. En China. China. Correcto. Cuando hablamos de hidrógeno amarillo, ¿cuál es la fuente de energía y cuál es la huella de carbono? Puede ser energías renovables o también gas. La fuente de energía es la mixta y la huella de carbono es muy baja. Cállate, monte. ¿Cuándo es el Día Internacional del Hidrógeno? El 8 de octubre. A ver, esta que no la dijimos. ¿Alguien sabe por qué es el 8 de octubre el Día Internacional del Hidrógeno? Regalo doble. A ver, aquí. Porque fue el día que se hizo la primera planta de hidrógeno verde. No. Porque coincide con su peso atómico. Exacto. Agradecemos profundamente
al ingeniero Edgar González Álvarez por acompañarnos en esta conferencia tan maravillosa y enriquecedora. Su experiencia, su visión y su trayectoria representan un enorme aporte para la formación de todos los estudiantes y profesionistas presentes. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, el Departamento de Ingeniería Química Petrolera, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Edgar González Álvarez por su valiosa participación en la conferencia Hidrógeno, ¿dónde estamos hoy? Y perspectivas del horizonte. Firma el maestro en ciencias Sergio Hernández Garrido y los directivos de la escuela. Un aplauso para él. Chicos, no se vayan. Vamos a darle un fuerte aplauso también a la empresa de ICA por venir a